Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de viernes 10 de enero de 2025, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Mateo capítulo 8 y versos 23 al 27. Y dice la escritura, en la versión Reina Valera 1960, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Y la palabra de la mañana de hoy es un llamado a que despertemos el mover glorioso de Dios. Y también a que tengamos claro que tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda de Dios en todo momento. A veces en nuestra oración le decimos al Señor: ayúdanos, porque creemos que es la última opción. Pero aún para las cosas pequeñas o para las cosas grandes, siempre tenemos que pedirle a Dios y a su Santo Espíritu que nos guíen, que nos ayuden. Por eso, en la mañana de hoy, quiero hablar de algo importante contemplado en esta historia. Jesús calma la tempestad, pero para que Jesús calme la tempestad, lo primero que ocurre en el inicio del verso 23 es que Él entra en la barca. Hay mucha gente que, como tú y como yo, le estamos pidiendo a Dios que calme la tempestad de nuestras vidas, que calme ese momento difícil, esa situación adversa. Pero no podemos pedirle a Jesús que actúe si Él no hace parte o no entra en la barca con nosotros. A veces asistimos a la iglesia, participamos de los servicios y de las demás circunstancias espirituales. Y hablamos de un Jesús al cual decimos conocer, pero ciertamente no seguimos. La palabra dice que entró en la barca y sus discípulos le siguieron. Pareciese un versículo que, si se lee rápido, es el inicio de la historia, pero realmente no. El Espíritu Santo me mostraba esta mañana cómo hay dos llaves importantes acá. La primera es que para que Jesús calme la tempestad tiene que estar en la barca de tu vida. Tienes que hacerlo partícipe de tu vida. Y número dos, tú tienes que seguir a ese Jesús de verdad, convertirte en un discípulo de Él, en alguien que aprenda de Él, que lo siga. No que escuche de Él, no simplemente que hable de Él, de lo que tú has escuchado hablar. Es que tengas una relación con Él y donde quiera que Él vaya, tú también vayas con Él. Que le sigas. Por eso el verso 24 dice que se levantó en el mar una gran tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía. Es importante entender esto, porque por años he visto esta cita bíblica para hablar de una verdad irrefutable, y es que somos hombres y mujeres de poca fe, y Jesús le dice a ellos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y sí, claro, es un contexto muy certero y muy puntual y muy claro. Pero el Espíritu Santo me mostraba hoy otra faceta. El Espíritu Santo me mostraba que Jesús dormía mientras la tempestad estaba a punto de inundar la barca. Y es importante entender eso, porque en muchas ocasiones vamos a la iglesia, compartimos de Jesús o hablamos de lo que sabemos de Jesús, pero no tenemos a Jesús en nuestra vida. Y vamos al templo y tenemos como un servicio religioso. Simplemente vamos, escuchamos la palabra,
cantamos una que otra canción y como entramos salimos. Y Jesús, que está en su casa, porque la iglesia es su casa, la casa de Dios, permanece dormido. Y es lo que el Espíritu Santo me decía, este es un año para que despierten al Maestro. Es un año para que tomemos y creemos, porque estamos en el deber y en la obligación de despertar a Jesús, creando un clima y una atmósfera de gloria. Es importante que entendamos que este es el año para despertar el mover glorioso del Señor en nuestras vidas, en nuestros templos, en donde quiera que vayamos. Donde tú y yo vayamos, nosotros empezamos a danzar, a cantar, a alabar a Dios, a arrodillarnos, a reconocerlo como Dios. Y eso hace que Jesús, que probablemente esté dormido por nuestra frialdad espiritual, por nuestra religiosidad, por nuestro costumbrismo cultural, de solamente asistir tales días a la iglesia y ya, se despierte, y cuando se despierta empieza entonces lo que sigue, verso 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. ¿Hace cuánto la palabra ayúdame no está en tu oración? ¿Hace cuántas veces usamos ayúdame solamente cuando sentimos que el agua nos llega al cuello y que sentimos que nos vamos a morir, y entonces se nos ocurre orar? Porque no es nuestra dinámica, no es nuestro sentir espiritual todos los días ir de rodillas, sino que buscamos a Dios cuando sentimos que ya no podemos más. Y cuando buscamos eso y entendemos eso, nos vamos y le decimos, Señor, sálvanos. Pero eso es una muestra de que este es un tiempo para que usted y yo busquemos la ayuda de Dios, pero no ahorita, sino todo el tiempo. En nuestra oración debe estar la palabra ayúdame. En tu oración debe estar, Señor, aquí estoy, necesito que en todo tú me ayudes. Desde lo más pequeño, la decisión que parece sencilla de tomar, hasta lo más complejo, tú y yo debemos pedir ayuda de Dios. Y dice la palabra que Jesús se levantó y reprendió los vientos y el mar. Y me impresionaba porque el Señor me hacía entender que los vientos y el mar es algo que nadie aquieta. Los vientos usted y yo los sentimos, el mar lo podemos ver, a veces embravecido, con olas fuertes, pero no podemos controlar eso. Lo único que podemos hacer es evitar. A veces en el mar, los conocedores de ello sacan a los turistas de la playa porque el mar está embravecido, y para evitar incidentes o muertes sacan a la gente, pero no pueden controlar el mar. Y eso es para entender que hay situaciones en nuestra vida en las que solo Dios puede tomar el control. Jesús reprendió levantándose los vientos y el mar. Porque hay cosas que aunque tú y yo queramos, y aunque tú y yo lo pidamos, y aunque tú y yo anhelemos hacerlo, no está en nuestro control. Y no solamente tenemos que pedir ayuda entonces al Señor, sino entender que hay cosas que solo su mano pueden controlar, solo su mano pueden actuar a favor de ti. Y la palabra termina diciendo en el verso 26 que no solamente reprendió los vientos y el mar, sino que se hizo grande bonanza. Cuando tú pones al control de las cosas a Dios, y tú entiendes que el Señor puede reprender y controlar lo que tú y yo no podemos controlar, y por eso necesitamos siempre de su ayuda, entonces todo va a quedar completamente tranquilo. Todo va a estar en la paz de Dios, porque la paz de Dios no significa que nada malo ocurra. La paz de Dios significa que cuando Él toma el control, se hace grande bonanza. Y esa grande bonanza significa, según la traducción Nueva Versión Internacional NBI, que todo quedó completamente tranquilo. Y cuando todo queda completamente tranquilo, no es porque nosotros tengamos algo que pareciera que no somos conocedores de lo que ocurre, no. Somos conscientes de la tempestad. Sabemos que las cosas pueden arremeter en contra de ti y de mí, pero cuando dejamos todo en las manos del Señor y que Él controla lo que para nosotros no es posible, entonces se viene la gran bonanza, es decir, la completa tranquilidad. Reitero, no porque las circunstancias se calmen, no porque las circunstancias no estén arremetiendo, sino porque el Señor calma la tormenta, el Señor calma la tempestad. Así que en esta mañana quiero cerrar este devocional diciéndote algo del Espíritu. Es el momento en que dejes que Jesús entre a tu barca, pero que dejes de ser un simpatizante, un religioso, y te conviertas en un seguidor, en un verdadero discípulo de Jesús, que aprendes del Maestro, que haces lo que el Maestro hace y operas como el Maestro opera, y que aprendes de Él. Pero también que entiendas que en todo y por todo
debemos pedir ayuda a Dios. Porque hay momentos en que la tempestad y la tormenta y las circunstancias adversas se van a levantar y solo la mano del Señor, que probablemente estaba dormido, porque usted y yo no creamos esa intimidad, esa oración, esa búsqueda, esa lectura de la palabra, ese llegar a un servicio sin importar las circunstancias que estemos viviendo, con el deseo vehemente de amarlo, de glorificarlo, de exaltarlo, para que Él se despierte. Hace mucho tiempo, cuando yo era un niño, había una alabanza que decía: levántate, levántate, Señor, y sean esparcidos tus enemigos. Levántate, levántate, Señor, y seguía proclamando palabras de Dios. Porque necesitamos levantar al Señor, necesitamos despertar a Jesús para que Jesús cree esa mano de Él poderosa moviéndose en gloria a favor de nosotros. Y pedamos siempre la ayuda de Dios. Es tiempo de que dejemos de creernos autosuficientes, porque vamos a perecer. Necesitamos de la mano de Dios para que Él sea glorificado en nuestras vidas, para que Él se glorifique a favor de nosotros. Y por último, entiende que tú y yo tenemos cosas como el viento y el mar y muchas circunstancias en nuestra vida que no podemos controlar, pero Dios tiene el control de todas las cosas si se lo entregamos a Él. Y finalmente habrá una gran bonanza, así que declaro sobre tu vida completa calma y tranquilidad. No importa qué te aqueje, no importa qué te preocupe hoy, si le entregas todo en las manos del Señor y lo despiertas para que Él actúe a tu favor, entonces todo estará completamente tranquilo. No porque las circunstancias hayan sido diferentes o porque la tempestad no hubiese existido, sino porque sin importar que dura sea la tempestad, la mano de Dios controlará y calmará todo y actuará a tu favor. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.